día como hoy, pero del año 1969, nacía este señor, acá espero que se vea bien, el señor Gabriel Manelli, Gabo Manelli, histórico bajista de Babasónicos, fundador de la banda, fue uno de los fundadores de los Brujos de Transilvania, que luego fueron los Brujos, también estuvo en los inicios de Juana la Loca, pero que vamos a recordar todos por ser el bajista de los Baba, bajista histórico que estuvo desde Pasto hasta Noche, toda la discografía de Babasónicos, como decíamos, desde ese primer disco, acá lo tengo, lo voy a mostrar, desde Pasto, el que tenía Degeneración, con este se dieron a conocer los Baba, fundamentalmente a través de MTV, y Anoche, que fue la última placa que grabó, ya que él fallece un 12 de enero de 2018, víctima de un cáncer linfático, de linfoma de Hodgkin, así se pronuncia. Era una enfermedad con la que venía batallando Gabo y que, hubo un comunicado de Babasónicos en las redes sociales. En esa época Facebook, porque Instagram no estaba todavía, creo que Twitter recién arrancaba, pero un emotivo comunicado de Babasónicos. Nació, como decía, un 2 de septiembre del año 1969 en Ezeiza, y bueno, fue parte de los Brujos, como decía, los Brujos de Transilvania. Luego Juana la Loca, con Juana la Loca graba Autoejecución, que salió en formato en formato cassette por el sello Catálogo Incierto del gran Daniel Melero, y luego va directamente a Babasónicos o queda en Babasónicos. Hay una nota que tuve la suerte de hacerle en el año 2019 a Diego Uma. Y él, justo se cumplían, 2018, justo se cumplían 10 años del fallecimiento de Gabo y le pregunté alguna anécdota, cómo lo recordaba, y decía que con él, o sea, Gabo, que tenía 4 años más que Diego, fueron a ver una casa quinta para alquilar y grabar justamente este disco, Pasto, y que estaban sin un mango y le había comprado un helado. Ese recuerdo tenía hermoso, y rememorando esos comienzos de Babasónicos, recordemos, ahí Diego Uma tenía 17, 18 años y Gabo habrá tenido 21 años aproximadamente. Bueno, también fue produjo, valga la redundancia, al trío Coco, una banda muy interesante que en 2005 sacó su primer disco. Había una nota muy interesante en el No, de página 12. Y bueno, cuando ya la enfermedad avanzó, su sucesor fue quien ya sabemos todos, en todo sentido, el gran Carca, que ya empezó a tomar el bajo. Era muy amigo de los Babasónicos, era como una elección natural y que estaba al caer, y bueno, fue su reemplazante. Acá de los Baba tengo justo, de los Babasónicos, Jessico. Esta es una versión que traía Jessico y esas rarezas hermosas de los Babasónicos, por ejemplo, Bronchótica, que lo sacaban lo sacan, no sé si lo siguen sacando, por Bultaco, que era el sello de los Babasónicos. Y bueno, este Jessico, que es un discazo, venía con el disco Carolo, con este bigotito que parece el de Pringles, el de las papas fritas. Y acá tengo el Transezomba, al lugar metalizado se llamaba. Esta es una reedición que se hizo ya con el cartoncito en CD. No recuerdo bien en qué año. O sea, el disco es del año 94. Pero esta reedición no recuerdo bien de qué año es. Y también quiero mostrar acá el punk. Les recomiendo ir a un video que hice el 20 de julio, el Día del Amigo, porque se cumplieron 10 años de la salida de punk. Este discazo de los Brujos que vuelven después de 20 años. Lo último que habían sacado era Guerra de Nervios. Vuelven con este disco que tenía Beat Hit como gran tema, o como tema de difusión. Y el último track se llama justamente Gabo, que está dedicado obviamente al queridísimo
Gabo Manelli. De hecho, Gabo dejó alguna base y esta canción, la música, es una base que había grabado Gabo para un reencuentro, para una vuelta de Los Brujos que se iba a producir a fines de los 90, cuando no estaban todavía separados del todo. Quedó esa base y en esa base, tomaron, mejor dicho, esa base musical y le pusieron o compusieron Gabo el track número 12 de Pong, un discazo. También, bueno, Gabo participó de los 3 discos de los Brujos, de Fin de Semana Salvaje, San Cipriano y Guerra de Nervios. Estuvo como invitado fue parte fundamental, como decíamos, de Babasónicos y de 3 bandas importantes de la llamada movida sónica o alternativa. Se le decía movida sónica en ese momento, muy influenciada, por eso tengo la remera de Stone Roses. Ian Brown, el líder histórico ahí de Stone Roses, le hizo una canción a los Babasónicos, así que todo tiene que ver con todo. Bueno, Stone Roses, Happy Mondays, The Charlatans, Inspiral Carpets, como se pronuncie, eran las grandes influencias de esa movida llamada Manchester o Shoegaze, pues se miraban los zapatos, las zapatillas al cantar, como hace el cantante de Oasis. Creo que no, siempre se me confunde. Bueno, Liam, creo, el cantante, cantaba así, con las manitos atrás mirándose los tamangos, como dirían los tangueros. Pero estuvo en 3 de las bandas cruciales de esta movida. Gabo Manelli, como decía, Los Brujos, cuando eran Los Brujos de Transilvania, Juana la Loca y los Babasónicos, y mantuvo una relación siempre con ellos. De hecho, como decía, con los 3 discos que grabaron en los 90 Los Brujos participó justamente Gabo, y en Pong iba a ser una participación. Y acá hay un libro que recomiendo, que ya tiene varias ediciones, Arrogante Rock, Conversaciones con Babasónicos, de Roque Casiero. Este libro es buenísimo. Hay una edición, creo que de Planeta, pero esta la sacó Zona de Obras, Zona de Obras, a través de Musimundo. Salió, se vendía en Musimundo, de hecho yo lo compré allí. Este libro fue publicado en el año 2007. Y además, fíjense, Babasónicos donará los ingresos que se generen por la venta de este libro al proyecto Casa Vela, hogar de día para niños y adolescentes de familia VIH positivo. Casa Vela es una iniciativa de la Asociación Civil Alfonso Farías, cuyo sostenimiento se hace efectivo año tras año a través de la organización del Caminatón 2 kilómetros por SIDA. Muy interesante, y acá aparece. Y bueno, es la historia de Babasónicos hasta anoche, pero en la reedición creo que sigue. Lo cierto que acá llega justamente hasta anoche el disco, y hay un desmenuzamiento muy bueno para aquellos fanáticos de Babasónicos. Este libro es crucial y además cuenta la historia de cada uno de los integrantes, y yo me voy a detener, y acá justamente dice, capítulo 6, Gabriel Manelli, Gabo, 2 del 9 del 69, y decía Gabo: me encantaba jugar al fútbol en el barro, eso es lo que más recuerdo de mi infancia. Me gustaba jugar al fútbol, pero si había barro era lo más, volvía todo sucio. En la casa de mis padres en Monte Grande, la misma en la que vivían mis abuelos, la calle era de tierra. Éramos de ahí, pero yo había nacido en el hospital del barrio 1 de Ezeiza. En ese momento mis viejos tenían 20 y 21 años, 2 chicos. Al año y medio tuve una hermana y otro hermano a los 15. Viví en casa hasta los 20 y pico porque era muy grande y tenía mi habitación, que había sido de mi bisabuelo y estaba en un costadito de la casa. A los 12 años, en el 81, me mudé ahí. Era como mi casita. Tenía un baño al lado, podía entrar y salir con independencia. Vivía con mis abuelos porque estaba más cerca de la cocina de ellos. Y también dice, bueno, le pregunta a Roque Casiero: ¿y cuándo agarraste un instrumento? Mi papá tenía una guitarra criolla, dice Gabo, le gustaban la ralde y el folclore bien down. No sabía tocar mucho, pero en casa había una guitarra y entonces mi mamá me dijo: anda a estudiar guitarra. Yo no quería saber nada, me gustaba pero no me interesaba estudiar.
Al final fui 2 veces a ver a una amiga de ella que enseñaba, aprendí 4 acordes, la canción de 1.000.000 de amigos de Roberto Carlos y no fui más. Lo único que me importaba era jugar a la pelota en el barro. Ah, otra cosa, mi abuelo compró un órgano Yamaha. Otra cosa típica de la época, comenta Roque Casiero, a lo que responde Gabo, totalmente. Me gustaban los ritmitos, pero no le cazaba la onda. Iba a tener que estudiar y no quería. Mi abuela me enseñaba lo que era una octava y lo que se acordaba de lo que estudiaba su hermana. Entre eso y las 2 clases de guitarra, algún conocimiento incorporé. En realidad prefería escuchar música a tocar. Hasta que en tercer año Gabriel Guerrisi, Los Brujos, me propuso hacer algo juntos. Y ahí, bueno, Los Brujos de Transilvania, Juana la Loca y obviamente Babasónicos y toda la trayectoria de Gabo Manelli que, bueno, que uno lo recuerda siempre por Babasónicos, pero no hay que olvidar a Los Brujos y tampoco hay que olvidar a Juana la Loca. Y bueno, les vuelvo a recomendar, escuchen, vayan a YouTube, a las plataformas, escuchen Pong, que es un discazo de Los Brujos, y vayan al último track, Gabo, que es una canción dedicada a Gabriel Manelli, y de paso vayan a mi video del 20 de julio de este año, dedicado a la década que cumplió Pong de Los Brujos. ¿Cuál es tu canción favorita de Babasónicos en la época de Gabo Manelli? Como decíamos, desde Pasto del 92 hasta Noche del 2005. A mí me gusta mucho, bueno, de Generación me gusta del primer disco porque es la primera canción que escuché de Babasónicos. Me gusta la letra, así muy adolescente, muy bardera. Montañas de Agua es otro temazo. Bueno, Tura Satana, que ya es un poco más oscura. Pero bueno, cada uno elegirá la que quiera. Obviamente, andá a los comentarios, comentá, valga la redundancia. ¿Qué recuerdo tenés de Gabo Manelli? ¿Viste a Babasónicos? ¿Te gustaba algo de la técnica de Gabo? ¿Lo recordás? Y también, ya que estás, que no cuesta nada, suscríbete y poné un me gusta. Y desde ya, millones de gracias. Bueno, esta fecha, este 2 de septiembre, este video está dedicado justamente al queridísimo Gabo Manelli. Aquellos fanáticos de Babasónicos seguro lo van a recordar. Tal vez no la fecha de nacimiento, para eso está este video, pero ¿sabías que un 2 de septiembre, y se nos fue a los 38 años, recontra joven, pero ¿sabías que un 2 de septiembre del año 1969 en Ezeiza nacía el queridísimo Gabo Manelli, bajista histórico de los Babasónicos y también de Los Brujos de Transilvania y de Juana la Loca?